Muy buenos días a todos. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. La Federación Panameña de Fútbol, FEPAFUT forma y educa, el Departamento de Desarrollo Técnico, la verdad, disfrutar de cada sábado con nuestras charlas, nuestras tutorías, nuestros conversatorios con nuestros expertos que normalmente estamos invitando siempre para que estén con nosotros, direccionando pues estos talleres directamente de nuestra Federación Panameña de Fútbol. Hoy tenemos un tema muy especial, segunda parte con el expositor Rafael Rodríguez, entendiendo la mente para entrenarla, aplicaciones prácticas. La verdad que otro tema de importancia para el desarrollo de nuestros entrenadores a nivel nacional, también darle la bienvenida a nuestros entrenadores que hoy día están participando con nosotros, apoyándonos también para el crecimiento de ellos personal. Nuestros patrocinadores, importante siempre tenerlos dentro de nuestras prácticas federativas, y pues la Federación Panameña de Fútbol, FEPAFUT Forma y Educa, nuestras autoridades, nuestro presidente Manuel Arias, nuestro secretario general Miguel Zúñiga, mi persona Pacífico Girón, director técnico del Departamento de Desarrollo, y hoy como expositor tenemos a Rafael Rodríguez Soler como expositor y persona pues que nos viene a compartir pues de su experiencia y darnos pues estas charlas, estas tutorías que en realidad nos hace crecer cada día como entrenador, formador, educador dentro de la estructura de educación e información de nuestra Federación Panameña y también nuestro fútbol a nivel nacional. Pues Rafa, la verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Segundo sábado consecutivo, la verdad, vamos a disfrutarlo como siempre. Bienvenido a FEPAFUT Forma y Educa, Rafa. Muchas gracias, Pacífico. Gracias a la Federación Panameña de Fútbol también por la invitación y la felicitación por la iniciativa de estas conferencias variadas y con diferentes tipos de contenidos que creo que pueden ser muy enriquecedoras para los entrenadores. Gracias también a los asistentes por estar ahí y espero que sea de utilidad y de interés para ustedes, para vosotros, lo que vamos a ver hoy, que como habéis visto, y lo ha comentado Pacífico, ya como segunda parte de lo que vimos en la conferencia anterior. Vamos a desarrollar algunos de los conceptos, esos pilares que señalamos el otro día y que vamos a volver a revisar a nivel general para poder centrarnos más en cómo desarrollarlos, ¿vale? Y más allá, como dijimos, de esas variables más típicas y más tradicionales, como la motivación, la confianza, que evidentemente tienen su lugar y son importantes, pero vamos a hablar de los valores, de la identidad, de la filosofía, de esos aspectos más morales y más de creencias de base, cómo podemos esto llevarlo a la práctica y mejorarlo y desarrollarlo, el aspecto de la regulación emocional o autocontrol, ¿vale? O si queremos inteligencia emocional, ese término más amplio, más popular, y el concepto de metacognición, que es sin duda un aspecto central que está en la base de la regulación emocional, como ahora veremos, y que bueno, también se relaciona con, como vamos a ver también, con la capacidad de aprendizaje del jugador y por tanto tiene una importancia enorme en el desarrollo deportivo, especialmente en los niveles de base. Empezamos en este aspecto de valores, identidad, filosofía que ya introdujimos en la conferencia anterior. Y como veis en esa pequeña imagen, en ese pequeño gráfico, se trata de tomar decisiones en el sentido de qué es lo importante para mí, qué es lo que yo valoro, yo como entrenador, yo como jugador, yo como colectivo, ¿vale? ¿Cuál es mi estilo? ¿Cuál es el camino? ¿Vale? Puede estar clara la meta a nivel deportivo, pero a lo mejor hay más de un camino que podemos tomar para llegar hasta ahí. ¿Cuál es el nuestro? ¿Cuál es el mío como individuo? ¿Vale? Definir todo esto, poner luz y clarificar estos aspectos, darles coherencia. De eso es de lo que se trata este aspecto de los valores, de la identidad y de la filosofía, ¿vale? Tanto en el plano, insisto, colectivo,
en deporte de equipo es evidentemente algo importante, pero también en plano individual, tanto del jugador como del propio entrenador en su mejora. Para ir aterrizándolo, para ir concretando cómo podemos desarrollar estos aspectos, ¿vale? Que son complejos, como ya dijimos, pero que podemos empezar a desarrollarlos desde temprano, desde edades y etapas de iniciación. Tenemos que empezar pensando en que lo que queremos no es adoctrinar, que es un error muy común, que es algo que se suele hacer mucho cuando se trabaja con valores, ¿no? Con la mejor intención, evidentemente. Pero lo que queremos es clarificar, lo que queremos es revisar, cuestionar los valores y las creencias compartidas, ya digo colectivas, pero también individuales, entre otras cosas para ver cómo están influyendo en nuestras acciones, ¿vale? Queremos tener un enfoque práctico, aunque a veces parezca que son cosas muy abstractas los valores, pero tienen un impacto y una influencia muy grande en el día a día. Y eso es lo que queremos ver y eso es lo que queremos mejorar, ¿no? Revisar, cuestionar esos valores y esas creencias para ver cómo están influyendo en lo que hacemos, ¿no? Día tras día. Y algunos de los beneficios principales que vamos a ir encontrando de trabajar estos aspectos es una mejor motivación. Fijaos que no he dicho una mayor, he hecho una mejor motivación. Normalmente pensamos en la motivación en términos cuantitativos, ¿no? Estar más o menos motivado. Y es más importante la calidad de la motivación. Y eso quiere decir de dónde viene esa motivación o hacia qué nos mueve, ¿no? Y en este sentido, por resumirlo, porque y no alargarnos en este aspecto de la motivación, que ya digo mucho más de sí, simplemente que sepáis que cuanto más esté internamente controlada por el jugador esa motivación o hacia dónde se dirige o de dónde viene esa motivación, de mayor calidad será, ¿vale? Es decir, cuanto dependa más de aspectos internos al jugador e internamente controlados por el jugador, mayor calidad tendrá esa motivación. Y a la inversa, cuanto más dependa de aspectos externos o externamente controlados, es decir, consecuencias, sean castigos y consecuencias negativas, sean premios, incentivos, dinero, reconocimiento, resultados también, ¿vale? Cuanto más externo sea esa influencia, peor calidad de esa motivación, ¿vale? Entonces, trabajar estos aspectos es sin duda mejorar la motivación en esos términos de calidad, porque hay pocas cosas que estén más en el núcleo, ¿no? De la personalidad y del individuo, incluso del colectivo, que esas identidades, esos valores, ¿vale? Y esas creencias nucleares, ¿no? Otro de los beneficios relacionados es una mayor estabilidad psicológica, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Ya tengo más claro por qué hago esto, por qué quiero persistir cuando hay dificultad y eso le da más estabilidad, ¿vale? Y lo mismo que con lo que hemos dicho de la motivación, ¿no? El hecho de tener una motivación más intrínseca también se relaciona con un comportamiento más estable, ¿no? En situaciones difíciles. Y también en esa línea una menor dependencia de resultados, ¿no? Ya la gratificación muchas veces va a venir de la actividad en sí misma y del hecho de que me identifico con lo que hago y con cómo lo hago y no va a depender tanto de que nos vaya mejor o que nos vaya peor en términos de resultados. Que eso siempre va a jugar un papel y siempre va a influir. Pero si es lo único que influye, entonces ahí evidentemente hay un elemento de inestabilidad. Y en último lugar, y esto es importante también, identificar y eliminar incoherencias. Es decir, los valores están, aunque no los trabajemos, están influyendo. Todos tenemos, de una manera o de otra, los hemos ido asimilando a lo largo del desarrollo, de la socialización, ¿vale? El problema es que muchas veces puedan haber incoherencias entre los valores que yo he interiorizado, bien de mi familia, de mi grupo social cercano, de mi grupo de iguales, del entorno, de los medios,
incluso de algún equipo, a un entrenador anterior. Puede haber incoherencias entre algunos de esos valores y lo que realmente para mí es importante o lo que yo hago, mi comportamiento. Entonces, para detectar eso hay que un poco poner luz, ¿no? Un poco clarificar, ¿no? Cuáles son esos valores, qué es importante y ver si realmente es coherente con lo que realmente estoy haciendo o no. Adelante. Ya hemos comentado algo relacionado, pero como señal de alarma y de aviso hay que evitar, y esto lo señalo porque es algo que suele ocurrir, el dogmatismo, la rigidez y la imposición. Es decir, adoctrinar, hemos dicho, no se trata de eso. Los valores no se pueden imponer, no tiene sentido. ¿Vale? Es una elección personal y por más que lo impongamos, eso va a ser algo que sea, digamos, postizo, ¿no? El jugador va a tener sus valores, aunque nos haga pensar que estamos asumiendo los que queremos imponer, ¿no? Entonces, no se trata de eso no es el enfoque que queremos desarrollar, lo que queremos es clarificar, lo que queremos, hemos dicho, es que tomen conciencia, es elaborar, ¿vale? A través de reflexión, de debate, de dilemas morales, que es una herramienta también pedagógica muy interesante en ese sentido, ¿vale? Y evitar a toda costa ese adoctrinamiento, ¿vale? Es decir, no podemos decir, no, esto es lo bueno, hay que hacer esto, hay que ser deportivo porque sí. No, tenemos que hacerle pensar sobre esas situaciones. Tenemos que buscar esos momentos de dilema para ver, oye, ¿cómo lo resolverías tú? ¿No? Y eso qué implica y qué consecuencias tiene para los demás, ¿no? Y para el futuro. Y también evitar ese dogmatismo y esa rigidez. Es decir, sea cual sean nuestros valores, tener en cuenta que son ideales de alguna manera, que son valores y que la realidad siempre es otra cosa. Y la realidad siempre, digamos, es más compleja o más dinámica, ¿no? Y cambia siempre. Y los valores, aunque son algo muy estable, pero también pueden cambiar y de hecho cambiarán. Evidentemente van a cambiar menos que otro tipo de cuestiones, ¿vale? Pero van a cambiar también y por tanto tenemos que tener ese enfoque no dogmático, no rígido, ¿no? Y por ahí este tipo de trabajos y de desarrollo, como la tarea, por ejemplo, que os voy a explicar a continuación, lo ideal es hacerla de manera periódica, y por lo menos una vez al año, porque especialmente en edades de desarrollo, esos chavales, esos niños o niñas, pues esos valores y esas cosas que son importantes para ellos van a poder ir cambiando a medida que crecen y tienen experiencias nuevas. Bien, una tarea sencilla para empezar a trabajar esto. ¿Ok? Una dinámica de grupo, de equipo, donde lo que vamos a hacer es, perfectamente en una sala, que podemos adaptarlo al campo también, más cómodo hacer una sala porque necesitamos idealmente poder escribir. Una duración aproximada de 30 a 45 minutos. Esto es orientativo, ya que va a depender evidentemente de la edad de los jugadores, por ahí de sus tiempos y ritmos a la hora de pensar y reflexionar sobre las cuestiones que planteemos, ¿vale? Pero en esa horquilla 30 a 45 minutos podemos hacerlo suficientemente bien. Se puede dedicar algo más de tiempo, no demasiado, ¿vale? Porque son niños al final y no queremos que sea algo que genere aburrimiento o que pierda impacto en ese sentido, ¿vale? ¿Cómo haríamos? Dividimos al equipo en grupos pequeños, de 4 o 5 jugadores máximo, ¿vale? Los ponemos de manera separada y les damos la tarea. Podemos asignar un tiempo de aproximadamente 5 minutos. Ahí de nuevo va a depender mucho de la edad de los jugadores y de su ritmo o de sus tiempos. Le ponemos la tarea de que elijan 3, les explicamos brevemente de qué estamos hablando, ¿no? Qué es un valor, qué son los valores y por qué vamos a hacer este tipo de tarea. Les damos la tarea de elegir por cada grupo 3 valores, ¿vale? 3 valores, los que ellos quieran. Si no, por ahí hay problemas de, bueno, ¿y cuáles, no? Pues les podemos presentar una lista amplia de ejemplos de valores.
ponéis en Google valores o valores sociales o cosas así, o valores educativos, pueden salir muchas listas de ejemplo, podéis usar cualquiera de estas, ¿de acuerdo? Y por supuesto, hay muchos más que pueden no estar en esa lista que, digamos, son combinaciones de los más básicos, ¿no? Entonces, cada grupo elige 3 valores libremente. Cuando acaba el tiempo, se hace una puesta en común. Si tenéis ahí una pizarra, por eso os he dicho en sala, en una sala va a ser mucho más fácil de desarrollar esa tarea. Se van anotando todos los valores que cada grupo ha seleccionado, todos, ¿vale? Y se va marcando los que se repiten. Finalmente, se selecciona los 3, 4, para empezar, no más de 3, 4, máximo 5 valores. Ahí también de nuevo ajustaríamos en función de la edad, ¿vale? Niveles más pequeños, quizá 3 es preferible para no complicarlo demasiado, ya luego podremos desarrollarlo si repetimos la tarea. Niveles más grandes quizá podemos arriesgar con 5, ¿no? Ya digo, ponemos en común, seleccionamos los que más se repiten. Ahí en ese momento hacemos una pequeña aprobación explícita, es decir, todo el mundo está de acuerdo, esto es lo que ha salido, digamos democráticamente, todo el mundo está de acuerdo, muy rápido, ¿vale? Pues si alguien quiere comentar, quiere oponerse por alguna cuestión, lo normal es que no. Y a continuación lo que hacemos es, ahora ya hay que aterrizar todo eso, hay que concretarlo, hay que convertirlo en comportamientos reales, observables, en nuestra realidad diaria, sobre todo en el campo, pero también podemos alrededor, digamos, ¿no? En el antes y después de lo que es el juego en sí, ¿no? Entonces, concretar, les pedimos de nuevo por grupos que a partir de esos 3 valores que se han seleccionado colectivamente, que ellos definan, pongan ejemplos de comportamientos a nivel colectivo. Es decir, si por ejemplo sale solidaridad o esfuerzo, ¿vale? ¿Esto qué es? Tenemos que decir, tenéis que escribir ejemplos concretos de esto cómo se ve en un terreno de juego, en un día normal, en un entrenamiento, en un partido. ¿Qué sería esfuerzo? ¿Qué significaría en términos de un comportamiento? ¿Vale? Que pongan ejemplos. Cuando se acabe el tiempo asignado, aquí me lo he saltado, me parece. Es decir, de nuevo hacemos la puesta en común, seleccionamos los que más se repitan. ¿De acuerdo? Por ahí habrá cosas que sean quizá expresadas de manera diferente. Al final, lo normal es que los que seleccionamos sean los más significativos. Y luego tenemos que hacer exactamente lo mismo, pedirles lo mismo, pero ahora en el plano individual. Es decir, ya hemos seleccionado los comportamientos colectivos principales que representan estos valores, pero ahora tú, ¿cómo puedes? Tú desde el nivel individual, como lateral izquierdo, Pepito Pérez, ¿cómo puedes contribuir desde tu rol y tus características a esos valores? ¿Vale? Ahora lo que les pedimos son de nuevo comportamientos, pero que ellos pueden aportar a eso desde el rol individual. ¿Vale? El rol va a depender de la posición, evidentemente, pero el rol no es solo la posición, sino que también depende de las características que tengan, ¿no? Que sean más ofensivos, más defensivos, que sean más fuertes en un aspecto o en otro, etc. De sus tendencias. ¿Vale? Ahí ya le estamos pidiendo que sean explícitos en cuanto a lo que ellos son capaces de hacer y están dispuestos a hacer de cara a mostrar ese valor en el día a día. Y finalmente, de nuevo, esto lo ponemos en común y tenemos que pedir de nuevo una aprobación y finalmente, si ya está todo, digamos, aprobado, todo el mundo está de acuerdo, un compromiso, que es un paso más, un compromiso y hacerlo explícito. Hacerlo explícito idealmente no es solo decirlo allí, digamos, a levantar la mano o decirlo de palabra, eso ya sería explícito. Pero aún mejor, yo os recomiendo si con toda esa información la resumís, la recogéis en un documento donde están esos valores que se han seleccionado a nivel colectivo, donde están los comportamientos colectivos que los representan y donde están
jugador por jugador esos comportamientos individuales. Eso queda ahí y además incluso podemos pedir incluso que lo firmen, ¿vale? Como lo que sea un contrato conductual que se llama. Y de esa manera le damos ese carácter más de compromiso explícito por lo que estamos haciendo, ¿no? Porque las palabras al final se las lleva el viento, ¿no? Y necesitamos que eso quede para que de esa manera no lo hemos impuesto, ¿no? Han sido ellos los que han llegado hasta ahí y los que han decidido de alguna manera libremente asumir eso. Y si no, les hemos dado la oportunidad de decir que no, de discutirlo si querían. Y además esto nos va a servir como base en el futuro, si hay algún problema, si hay, que habrá, digamos, momentos donde el equipo empieza a comportarse de otra manera más alejada de esos valores, pues podemos recurrir como base a ese documento. Es decir, mirad lo que pusimos aquí, mirad lo que hablamos, mirad a lo que llegamos y mirad a lo que os comprometisteis. Colectivamente, pero también individualmente. Esto es importante cuando trabajamos con equipos, ¿vale? Porque muchas veces la responsabilidad individual se diluye en el colectivo. Este es un ejemplo de una tarea para ya empezar a desarrollar esto. Algunas ideas aplicadas más. Adelante. Y de manera más rápida sería para ir, ya digo, desarrollando un poco a poco estos aspectos de los valores, de la identidad, de la cultura colectiva, del equipo. Sería desarrollar los códigos compartidos y cómo hablamos, qué tipo de términos nos caracterizan, nos diferencian, incluso los nombres o apodos que utilizamos también generan más identidad colectiva, los gestos y los rituales, es importante también, los referentes y modelos, que es algo que no se suele hacer mucho, pero que también es muy importante, es decir, ¿en quién nos fijamos? ¿Quién representa? ¿Qué deportista del pasado o actual, o incluso no deportista, puede ser también, representa los valores que queremos tener o que tenemos? Ahora aquí simplemente matizar que, sobre todo si se elige un deportista, lo normal es que sea un deportista más o menos exitoso y conocido, lo que queremos no es copiar su éxito, lo que nos interesa no son sus éxitos o sus logros, lo que nos interesa es cómo ha llegado hasta ahí. No lo que ha logrado, sino cómo lo ha logrado, ¿vale? Eso es lo que nos interesa, ¿vale? Cuidado aquí. Y los símbolos, bueno, que son un poco algunas de las cosas que hemos dicho, esos códigos compartidos, pero también en cuanto a objetos, materiales, ¿no? Que pues, si tenemos un espacio normal que podemos utilizar, el mismo vestuario, alguna sala, podemos incluso ir, digamos, decorándola y personalizándola con esos símbolos que nos recuerdan a lo que es importante para nosotros, esos valores o esa identidad. Adelante. Bien. Avanzamos. Ahora vamos a centrarnos en estos aspectos de autoconocimiento, de metacognición. ¿Vale? Aquí esto es un tema fundamental, absolutamente, en todos los sentidos, en relación digamos, al rendimiento mental o psicológico, como dijimos el otro día. Esa metacognición, ese autoconocimiento va a suponer la base de la regulación emocional, va a suponer la base del autocontrol, pero esto va mucho más allá. Esto se relaciona con la capacidad de aprendizaje y, por tanto, con el talento deportivo, ¿no? El talento, sabemos, deportivo, que no depende tanto de las condiciones innatas o genéticas heredadas, que evidentemente son importantes, sino que sabemos que el elemento crítico es la experiencia de entrenamiento, la cantidad incluso de experiencia acumulada de calidad, ¿vale? Estructurada, dirigida hacia unos objetivos con un feedback, un análisis, etc. Y aquí la variable, digamos, mediadora está en las competencias de aprendizaje, ¿vale? Y esto depende fundamentalmente de este aspecto de la metacognición. La metacognición, de manera resumida, sería el conocimiento de las propias características, sobre todo del funcionamiento mental, ¿no? El conocer mejor cómo funcionan mis procesos cognitivos, mi mente, mis emociones,
conocerlo, ¿no? De una manera más objetiva y más neutra, no obsesiva, digamos. Y es la base, como he comentado, de la regulación emocional y del autocontrol. Es algo que, por tanto, no solo va a mejorar, como es evidente, esa inteligencia emocional, ese concepto más amplio, esa gestión de las emociones y de las dificultades psicológicas, sino también la inteligencia táctica, como vamos a ver. Está absolutamente muy relacionado y, como acabo de comentar anteriormente, mejorará esa capacidad de aprendizaje, lo que se llama aprendizaje autorregulado, que es la capacidad de aprender a aprender. Esto es esa variable moduladora entre la cantidad de experiencia de entrenamiento competitiva y lo que se convierte en rendimiento. Es decir, cuanto mejores sean esas competencias de aprendizaje de un jugador, más probabilidad tiene de alcanzar su máximo rendimiento potencial a través de un entrenamiento adecuado, ¿no? Ese factor intermedio de las competencias de aprendizaje, repito, es especialmente importante en la detección y en el desarrollo, ¿eh? Tenemos que pensar en el desarrollo del talento deportivo, ¿vale? Es lo que de alguna manera permite convertir la enseñanza en aprendizaje, que son cosas distintas, o la experiencia de la competición y el entrenamiento en rendimiento. Adelante. Aquí, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos empezar a desarrollar esto? En primer lugar, como eje básico, tenemos que pensar en la autonomía, en aumentar la autonomía del jugador. Esto es algo que es importante siempre, incluso más allá del deporte, digamos, en la educación, pero especialmente importante si queremos enfocar nuestras intervenciones y nuestro trabajo en hacer que los jugadores sean más autorregulados, ¿no? Tengan más capacidad de aprendizaje, como digo, autorregulado, ¿no? De aprender por sí mismos, de tener esa metacognición, desarrollar esa metacognición. Entonces, de manera esquemática, un jugador nos interesa que sea más autónomo, lo va a ser de una manera o de otra. Es decir, muchas veces se trata de no evitar que lo sea, ¿no? Pero podemos de nuevo acelerar eso o estimular eso, ¿no? Si es más autónomo, el jugador será más resolutivo en lugar de más dependiente del entrenador, ¿no? O de otros, ¿no? Por ahí el típico jugador que cuando hay un problema más o menos nuevo, difícil, lo ves que está ya mirando al banquillo, ¿no? En busca de soluciones. No queremos eso, evidentemente. Más autónomo también va a tener más confianza y más seguridad por el mismo motivo, porque va a tener más herramientas, más competencias, o a lo mejor teniendo las mismas va a tener la confianza en que las puede usar porque suele hacerlo, ¿no? En contraposición, si es menos autónomo será más inseguro. También va a ser más creativo si el jugador es más autónomo. Va a poder probar, va a poder asumir más riesgos sin miedo al fallo y de nuevo va a explorar también nuevas opciones, mientras que el jugador más autónomo va a ser más mecánico, va a tender a repetir lo que ya hace bien y por tanto se va a limitar de alguna manera a sí mismo en ese sentido, ¿no? Y evidentemente la mecanicidad a veces puede ser importante como excepción ahí, incluso a niveles profesionales, niveles altos, ya digo como excepción, no como norma, pero puede ocurrir, pero desde luego en ningún caso en niveles de base. Esto lo que, como digo, lo que va a hacer es poner un techo de cristal, un falso techo, a limitar, a estancar el desarrollo de los jugadores en el ABC, ¿no? En el sota caballo rey, que ya saben hacer y a que difícilmente crezcan más a partir de ahí. No queremos eso. Y de la misma manera, ¿no? Gestionará mejor el estrés si es más autónomo, y será más inestable bajo presión si es menos autónomo. Otras premisas básicas que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar esto es que tanto vosotros como entrenadores, formadores, como a la hora de transmitirlo y que lo entiendan los jugadores, pues entender el juego, el fútbol,
como resolución de problemas, ¿vale? El fútbol son situaciones problemáticas una tras otra de diferente naturaleza y complejidad o dificultad, pero situaciones problemáticas que requieren de una solución, de alguna manera, ¿no? Táctico-estratégicas, psicológicas, ahí no incluido, pero también motrices, claro que sí. La técnica y la ejecución técnica también requiere de ese enfoque, ¿no? Necesitamos resolver un problema motriz y hay que encontrar una solución para ello, ¿no? Entonces tenemos que entender como base el juego de esta manera, como resolución de problema. Y si lo tenemos así, una consecuencia lógica es pensar que más importante que tener soluciones concretas, aprendidas, más importante y más valioso que eso es tener las habilidades para encontrarlas. Insisto, las soluciones aprendidas son útiles. Si tenemos más recursos, mejor. Pero es mucho más importante tener las habilidades para encontrar esas soluciones, ¿vale? Siempre, siempre, pero especialmente, de nuevo, en la base. Los objetivos generales, esto, antes de pasar ya finalmente a los ejemplos de tareas concretas que vamos a ver, esto es clave, ¿no? Es decir, podemos aprender y memorizar y tener muy dominadas y trilladas muchas tareas, pero si perdemos de vista esto, es muy fácil desviarnos y no hacerlo bien. Y a la inversa, podemos incluso no tener ninguna solución, ninguna tarea concreta, digamos, en el repertorio, que si tenemos claro qué es lo que tenemos que conseguir, de una manera o de otra vamos a estar trabajando bien, ¿no? Entonces, esto es fundamental, esto es importante, por tanto, revisarlo de vez en cuando, no perderlo de vista en ningún momento, ¿vale? Los objetivos generales, es decir, por qué hacemos lo que hacemos y para qué. En este sentido, tres cosas sencillas, más o menos sencillas. El primero ya lo hemos comentado, como eje básico. Queremos aumentar la autonomía, queremos que el jugador sea más autónomo. Evidentemente esto va a ir de la mano de su desarrollo y de sus propias competencias. En segundo lugar, queremos aumentar la implicación cognitiva del jugador. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir hacerle pensar más al jugador. Hagamos lo que hagamos, en la intervención del tipo que sea. Queremos hacerle pensar más, en términos de que más importante que encontrar la solución a un problema determinado es que la busque, ¿vale? Si luego la encuentra, perfecto, pero lo importante, la prioridad nuestra debe ser el proceso de búsqueda. Por ahora, que piense, si estamos haciendo un análisis de vídeo, no tanto, que eso es algo que suele ocurrir, no tanto que me diga qué tenía que haber hecho en esta jugada donde cometió un error, ¿vale? Sino que lo importante es hacerle pensar en por qué cometió ese error, en cuáles eran las claves de la situación, en qué alternativas había. Implicarlo cognitivamente en la búsqueda de solución. Si da la respuesta correcta, pero lo único que hace es repetir una respuesta, digamos, mecánica aprendida, no nos sirve tanto. No estamos logrando este objetivo de implicarlo cognitivamente, ¿vale? Uno de los objetivos generales que debemos siempre tener de vista en este enfoque, es decir, si queremos desarrollar esa metacognición, que decíamos, esa competencia de aprendizaje autorregulada del jugador, es lograr que tenga una mayor implicación cognitiva. Y en tercer lugar, es estimular procesos cognitivos más variados y más complejos. Es decir, ya no solo que piense más, sino que en la manera de pensar haya más variedad y más complejidad. ¿Por qué? Porque lo más habitual, lo más frecuente es que se usen procesos de pensamiento, procesos cognitivos que se conocen como pensamiento convergente o de bajo orden, como tenéis ahí, que implica el recuerdo de hechos y conceptos, es decir, básicamente cuestiones memorísticas, del uso de
la memoria. Y esto, evidentemente, ya digo, tiene su lugar, es importante, pero tenemos que plantearnos que ver qué porcentaje del tipo de procesamiento o pensamiento que hace el jugador es este, ¿no? Y debemos compensar eso y hacerle también utilizar otro tipo de procesos cognitivos diferentes, por lo tanto más variados, pero también más complejos, ¿no? Que son los pensamientos, lo que se conoce como pensamiento divergente o de alto nivel, ¿no? Que son como ejemplos principales cuando analizamos, cuando sintetizamos, cuando tomamos decisiones o cuando hacemos una valoración, ¿vale? Un juicio, ¿ok? Entonces, debemos estimular también esto, que no siempre sea adquisición de información y luego recuerdo de esos hechos o conceptos, sino que también le hagamos pensar de manera más variada y más compleja en ese sentido. Y ahora vamos a entrar en materia en el sentido de ver cómo esto lo podemos concretar en tareas sencillas, flexibles, que podemos adaptar a diferentes contextos y niveles y eficaces, ¿vale? La primera no puede ser más sencilla y al mismo tiempo potente y eficaz, como es la asamblea de equipo. ¿Qué es esto? Como veis ahí en la imagen, es una reunión de los jugadores, donde lo que queremos es que el jugador sea el protagonista, no nosotros. Ahora vamos a ver los detalles. Adelante. Es un análisis grupal, puede ser más que un análisis, pero en esencia, digamos, es un análisis grupal, donde lo que vamos a hacer es compartir las experiencias y analizar las experiencias de aprendizaje, fundamentalmente qué ha pasado en el partido, que los jugadores lo expongan, que hablen. Insisto, aquí el rol del entrenador debe ser de estimular al jugador para que hable, de facilitar ese ambiente, ese clima para que haya participación. No debe ser un rol directivo, debe ser un rol más en segundo plano, más de guía, ¿sí? Los objetivos y los beneficios, como veis ahí, podemos citar muchos, pero algunos de los más importantes son el relacionar las situaciones de ese partido, de esa competición reciente con lo que estamos trabajando, los contenidos entrenados la semana anterior, implicar a los jugadores en la planificación de la semana, de preguntarles, bueno, esto es lo que nos ha pasado el partido, después de haber hecho un análisis de por qué esto, de qué podíamos haber hecho, de qué ocurrió, de qué condicionantes influyeron, sacar algunas conclusiones, y luego, bueno, ahora esto, ¿qué podemos hacer durante la semana para mejorar esto? ¿Cómo podemos trabajar para ir mejorando esto? Planteárselo esa pregunta, que piensen, recordad sobre esto. No queremos que nos den la solución directamente, a veces lo harán. Lo que queremos es estimular que la busquen y por ahí darles ya autonomía en la toma de decisiones y en esos análisis. Muy importante también, aquí estamos creando un espacio en el que el jugador puede expresar libremente sus ideas, sus dudas, sus miedos, sus problemas, ¿vale? Esto debemos hacerlo idealmente de manera rutinaria, es decir, no de manera esporádica, sin control, sino idealmente de forma regular, idealmente que se sepa cuándo vamos a hacerlo, que esté, digamos, dentro del horario, el calendario habitual. Y esto ya genera un efecto muy positivo a nivel de gestión del estrés en el individuo y en el grupo. Mucho más a veces que cualquier técnica de control de la ansiedad. El hecho de saber que todos los lunes tengo la oportunidad de expresarme, de compartir, de que me escuchen o de ver cómo están mis compañeros, de escucharlos, de que me pregunten, eso ya alivia mucho. Incluso aunque luego no llegue a hacer
digamos, un uso efectivo de eso. Es decir, que el jugador nunca llegue, o en ese lunes siguiente no llegue a expresar, a decir nada, a lo mejor no le da tiempo. Solo el hecho de contar con ese espacio ya genera un efecto, digamos, de colchón para ese estrés muy importante, ¿vale? Es a través de lo que sabemos, de lo que conocemos como apoyo social, ¿no? En este sentido, apoyo afectivo. Por ahí también no debemos menospreciar, ya digo, esta tarea, por sencilla que sea, porque es una oportunidad de obtener, para el entrenador, de obtener información muy valiosa sobre cómo está el equipo, cómo está llegando los mensajes que transmito, cómo los están asimilando, qué piensan, qué opinión tienen, cómo se sienten, qué explicación le dan al rendimiento de la semana anterior, porque nosotros podemos especular con nuestras explicaciones, pero a lo mejor la realidad es otra. Entonces, hay que también darle voz al jugador para poder contrastar esto, ¿no? Es una oportunidad muy valiosa de obtener información, de evaluar y de la misma manera de facilitar conductas que podamos reforzar positivamente y estimular, ¿vale? Por supuesto, adelante, podemos pasar a la siguiente. Pues cuestiones importantes a tener en cuenta, como he dicho, el jugador es el protagonista, ¿vale? Queremos y debemos incentivar a que participe de manera activa y productiva, ¿vale? Por lo tanto, nuestra función será más, como digo, la de guiar, plantear cuestiones, es decir, el tema, de qué vamos a hablar, no simplemente llegar allí y ya está, sino plantear el tema, facilitar que empiece, redirigir una vez vemos que se desvía, que puede ocurrir, facilitar la reflexión o el llegar a conclusiones en la síntesis al final. Debemos huir de cualquier tipo de castigo en estas situaciones, salvo excepciones muy de conductas muy disruptivas, ¿vale? Porque podemos cargarnos la tarea. Por supuesto, de cualquier tipo de ironía o humillación, o sea, totalmente prohibido. Esto es lo único que va a hacer que el jugador no vuelva a hablar nunca más, ¿vale? Y sí, cuidado si hacemos preguntas o si pedimos a veces opinión o decisión, hay que a veces también tenerlo en cuenta. Si preguntamos y luego nunca tomamos en cuenta las respuestas, eso al final lleva a que el jugador se da cuenta y al final no se molesta en responder, ¿no? Como duración orientativa pueden ser 15 minutos, aunque aquí, como hemos dicho antes, esto es flexible, siempre debemos adaptarnos a la edad, la fase, a nuestras prioridades, al tiempo que tengamos disponible y evidentemente también al desarrollo, o sea, no obsesionarse si tenemos planificado ese tiempo, pero vemos que está siendo muy productiva esa asamblea, hay que ser flexible también y aprovechar eso, porque es valioso, ¿sí? Bueno, con esto ya, como digo, podemos llevarlo a cabo a cualquier edad y a cualquier nivel. La periodicidad, aquí la recomendación mínima es hacerlo una vez a la semana. El día más adecuado serían los lunes, si el video partido el fin de semana. Y en cualquier caso, no pasar de 2 por semana, que sería una al inicio, otra al final, ya más de cara al prepartido, a la preparación, ¿vale? Pero bueno, para empezar una vez a la semana, porque al principio os encontraréis con que aquello parece un cementerio y nadie habla, muchas veces, porque los jugadores les haces preguntas, les intentas hacer pensar y allí nadie piensa, digamos, pero esto no debe desincentivarnos en el hecho de hacer este tipo de cosas. Al revés, esto debe ser una prueba de que necesitamos hacerlo, porque no están acostumbrados a hacerlo, porque su habilidad es de análisis, de reflexión, de pensamiento divergente es baja, es decir, necesitamos hacer esto. Eso es una prueba de que esto es aún más necesario. Y bueno, luego podríamos, no da tiempo a entrar en detalles, pero evidentemente si podemos evaluar va a ser de mucha más calidad esas intervenciones trimestralmente. Podemos evaluar la participación y la influencia, la habilidad, calidad de los análisis en cuanto a amplitud y profundidad y de la evaluación, digamos, de las valoraciones, ¿vale? Pero bueno, esto no lo vamos a desarrollar. Otro ejemplo, otra tarea para poder ir desarrollando esta
ya digo, estas habilidades y competencias centrales y críticas, como hemos dicho, como la metacognición, el autoconocimiento en ese sentido, es la observación de partido, algo de nuevo sencillo. Adelante. ¿Qué sería esto? Sería una tarea de observación y análisis en vivo de un partido jugado, es decir, un partido jugado por el propio equipo, un partido jugado por un equipo, digamos, compañero, o eso idealmente, pero también podría ser un partido, digamos, televisado, un partido a nivel profesional. Son compatibles. Yo priorizaría primero los partidos en vivo, reales y de, digamos, modelos similares, modelos cercanos, pero también es interesante de vez en cuando hacerlo con ejemplos de alto nivel, ¿vale? A nivel motivacional también aporta. Sería una tarea, digo, de análisis en vivo. Es una tarea que idealmente es para hacer de forma individual o aún mejor por parejas, de 2 en 2. Lo puede hacer cualquier jugador, pero es especialmente útil para implicar a jugadores que en ese momento estén en un proceso de lesión o que no estén convocados. Es una manera de darles un rol, de darles una importancia y de hacerlos entrenar también, porque están entrenando y están entrenando cosas importantes. Y como objetivos concretos, aquí que estamos haciendo, objetivos y beneficios, ¿no? Desarrollar habilidades de observación, de análisis y de juicio, de evaluación del juego desde una perspectiva externa, ya no solo interna, cuando uno se evalúa su propia actuación en un partido, después de un partido, sino ya desde fuera, ¿no? Como una perspectiva del entrenador. Por tanto, estamos estimulando también habilidades de pensamiento estratégico. Y al ser en vivo, es decir, no tenemos, sobre todo si es un partido real, no tenemos el vídeo, ¿no? La posibilidad de parar el juego o de verlo repetido. Estamos haciendo, metiendo ese condicionante, perdón, de limitaciones temporales, ¿no? Estimular ese análisis y evaluación con restricción temporal. Y la última tarea que se había preparado es, esta es un poco más para los valientes. Esta, por ahí, realmente se puede aplicar a cualquier edad, más o menos, con adaptaciones evidentemente, pero esta quizá encaja mejor o le podemos sacar más jugo con un nivel un poco más alto. Sería la preparación y gestión de partido. Donde, adelante, lo que vamos a hacer es una tarea donde lo que le pedimos al jugador es que plantee, a los jugadores, plantee el partido, lo prepare o incluso lo gestione durante su desarrollo. ¿Vale? Aquí ya seguramente haya más de uno que diga, ostras, esto no es tan fácil, ¿no? Y correcto, no lo es, ¿no? Sobre todo cuando hay, bueno, responsabilidades en cuanto al resultado, ¿no? Pero esto en la base no debería ser un problema, ¿vale? Si no, pues algo está fallando. Entonces, trabajaríamos con grupos de 5 o 6 jugadores, no más, ¿vale? Cuando sea la hora del partido, evidentemente siempre debería haber al menos un jugador en el banquillo para poder gestionar el partido. Una adaptación podría ser que no lo que el jugador, digamos, haga de asistente, no haga de director, digamos, en el partido. Pero bueno, no hay que tener miedo. Recordar que lo importante no es que lo haga bien, lo importante es implicarlo cognitivamente en el proceso. Y con el tiempo lo hará mejor. La habilidad de análisis o de juicio o de valoración se desarrolla y se desarrolla trabajándola, no por arte de magia. Unos empiezan o parten desde un punto, otros desde otro, pero es a través de la práctica como podemos desarrollarla. Así que no hay que tener miedo a eso.
Aspectos importantes que debemos tener en cuenta aquí. Como hemos comentado en la asamblea de equipo, relacionar las cosas que estamos trabajando, darle contexto, hacerlo significativo, ¿no? O sea, relacionar el planteamiento y la gestión del partido con lo que hemos trabajado, los contenidos trabajados y los objetivos, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Esto en función, ya digo, de la etapa, de la edad, pues será más específico y concreto esos objetivos y esos contenidos, o serán más generales a lo mejor, pero siempre va a haber. Eso va a ayudar a que los entiendan también los jugadores, evidentemente. ¿Vale? Uno no puede gestionar un partido si no sabe lo que tiene que gestionar o lo que le tiene que guiar, ¿no? Aquí la intervención de nuevo del entrenador consistirá en guiar, ayudar, apoyar y facilitar o estimular a los jugadores en ese análisis, en esa gestión del partido. ¿De acuerdo? Podemos empezar aquí, esto no lo he incluido, pero idealmente empezaríamos el jueves, el partido es el domingo, el jueves, a como 2-3 días del partido ya, digamos, le damos la información del partido, del rival, un poco facilitar parte de esa información, cómo juega, lo que sea. También podemos pedir que parte de ella la busquen. Hoy día, con las nuevas tecnologías, pues se puede buscar información, ¿no? Entonces, es una manera de trabajar, digamos, como en la metodología por proyectos, no sé si conocéis, en el ámbito educativo, es algo similar, ¿no? Es algo que va a implicar mucho al jugador y que le va a obligar, digamos, de manera natural a utilizar una gama de recursos, de conocimientos y de habilidades cognitivas mucho más variada y más compleja, ¿no? Que simplemente lo que solemos hacer o lo que se suele hacer más típicamente de asimilar conceptos, reproducir conceptos, ¿no? Adelante. Objetivos y beneficios, ya hemos dicho algunos de ellos. Estamos estimulando el pensamiento estratégico, algo que en general se suele hacer poco. ¿Por qué? Porque es algo que cae mucho en el rol y en la función del entrenador, ¿no? El pensar estratégicamente en el juego. Luego les pedimos a veces a los jugadores que entiendan más el juego y que actúen con esa concepción más estratégica, pero claro, debemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para estimular esto? Porque si les pedimos esto, pero no estamos entrenándolo, pues la mayoría no lo van a hacer bien, ¿no? Entonces, de esta manera lo podemos estimular de forma importante, ¿no? De nuevo, estamos vinculando los contenidos de la semana, del día a día de los entrenamientos a la realidad de la competición. Estamos de nuevo desarrollando habilidades de observación, de análisis, de evaluación del juego, como os he dicho, desde una perspectiva externa. Estamos de manera muy clara dando mucha autonomía y responsabilidad al jugador en el desarrollo del partido. Y importante aquí también, estamos estimulando la comunicación, enormemente la cohesión. Luego repito lo de antes. Es algo que muchas veces se reclama, pero se trabaja poco. Esta es una oportunidad, una idea, ¿vale? Hay otras de poder trabajarlo de manera muy clara, ¿no? Y, en último lugar, de ofrecer situaciones para desarrollar habilidades de liderazgo. Esto, de nuevo, es algo que se escucha mucho, que los entrenadores reclaman mucho, es decir, es que no hay líderes, es que no hay jugadores que asuman. Yo devuelvo la pregunta, o sea, ¿qué estamos haciendo para desarrollar líderes, para desarrollar habilidades y competencias de liderazgo? Porque la mayoría de las veces estamos haciendo muy poco o nada para que haya líderes y para que los jugadores que a lo mejor no tienen esas condiciones, digamos, de casa, ¿no?, las desarrollen, porque las pueden desarrollar, sea cual sea su personalidad, necesitamos estimular. Y con situaciones o tareas como esta, ¿vale? Donde le demos la oportunidad de asumir esas responsabilidades, de liderar, donde demos, ya digo, espacio para que ocurra eso.
¿vale? Y para eso el entrenador a veces tiene que dar un paso a un lado, tiene que callarse. Se entiende, ¿no? Lo que quiero decir. Muy bien, pues esa es un poco las ideas concretas, ejemplos, habéis visto, tratar de ser lo más concreto, lo más específico posible y a la vez que sean aplicaciones flexibles que os permitan adaptarlas a cada uno la realidad que tiene, tanto de la fase, la etapa formativa, como las características de su grupo, como sus propias características, su propio estilo como entrenador. ¿Vale? Pero las líneas directrices creo que han quedado claras y bueno, ahora podéis preguntar cuestiones, matizar durante unos minutos y simplemente agradeceros la atención. Espero haber sido claro y espero que haya sido interesante y útil para todos. Muchas gracias, Rafael. Claro que sí, como siempre, creo que con esta segunda mañana contigo hemos compartido pues ese mensaje que nos has dado, que nos has brindado con tu experiencia dentro de lo que pues vienes desarrollándote en estos aspectos psicológicos. Sí tenemos preguntas dentro de la sala, la verdad que lo que queremos es que ellos tengan pues dudas y nos hagan preguntas para poder desarrollarlas en un tiempo, la verdad, dándole tiempo y dándole la calidad del tiempo al desarrollo del taller de la tutoría. Tenemos una pregunta, que la voy a compartir ahorita. José González, automatización versus inteligencia autónoma. Rafa. Sí. Sí, bueno, es un poco, más que una pregunta, es un poco la premisa, ¿no? Básica que hemos dicho cuando hemos hablado de autonomía como eje fundamental, ¿no? Es decir, la mecanización, como he dicho, tiene un lugar, tiene una utilidad, pero primero de todo, siempre niveles de rendimiento alto, donde ya esas competencias básicas pues deben estar desarrolladas y si no lo están, pues por las características naturales de ese contexto competitivo ya no hay seguramente tiempo de desarrollarlos, ¿no? Es decir, ya, aunque se puede también, pero generalmente ya no se hace tanto. Entonces ahí la mecanización evidentemente tiene un lugar, es una cuestión de fases de desarrollo deportivo, ¿no? Y esa fase de perfeccionamiento incluye más esa automatización, esa mecanización en cierto modo, esa eliminación de errores constante, pero ya digo, niveles muy altos o niveles de perfeccionamiento por un lado y como excepción, no como norma, bajo mi punto de vista. Pero desde luego nunca debe ser la base en etapas de formación. Lo que queremos en ese sentido, incluso a nivel de desarrollo motriz, sería exactamente lo mismo. Queremos desarrollar una base motriz física multilateral, ¿no? O sea, amplia, variada, que luego permita un desarrollo más armónico, ¿no? A nivel físico. Pues a nivel psicológico, y esto incluye, repito, la táctica, la comprensión del juego, sería igual, ¿no? Queremos desarrollar primero las habilidades transversales de base, las importantes, y ya habrá tiempo de mecanizar cosas cuando sea necesario. Si lo hacemos demasiado pronto, como he comentado en la presentación, lo que va a ocurrir es que generamos un techo de cristal, ¿no? Un tope donde el jugador no va o le va a costar mucho más seguir creciendo y seguir desarrollando otras habilidades que podría hacer. Y en cuanto a lo de la memoria, lo mismo que he comentado, ¿no? O sea, sí, claro que hay que aprender y memorizar y repetir hechos y conceptos, pero tenemos que revisar que no sea eso lo que ocupe la mayor parte del tiempo y estimular procesos cognitivos más variados y más complejos, como los que hemos comentado. Rafa, de nuevo, bueno, creo que no tenemos preguntas, creo que Si les no queda puedo... bastante claro. No sé si quieres aportar algo más, Rafa, dentro del desarrollo de las preguntas para que ellos pues se lleven este Sí, mensaje. Al final, pues las grabaciones siempre van a estar en YouTube, donde ustedes pueden buscar
todas las grabaciones que tenemos dentro de lo que es FEPAFU Forma y Educa y la educación e información a nuestros entrenadores nacionales. Rafa. Sí, en ese sentido, si no hay alguna pregunta más, para matizar, ¿no? No he puesto, podríamos haber puesto más ejemplos de la tarea, pero por ejemplo, algo que ahí no lo he puesto porque se suele hacer mucho más sería el videoanálisis, ¿no? Seguramente muchos o la mayoría o todos los entrenadores que estáis ahí, o que puedan ver esta grabación, pues harán o habrán hecho en algún momento un videoanálisis con los jugadores, bien colectivo, por líneas o individual. Esto también es una tarea interesante, pero por ejemplo, no, hay que hacerlo bien también. Es decir, el videoanálisis a veces lo que hacemos es convertirlo en una clase magistral y ahí no hay análisis. Podemos llamarlo videoanálisis, pero ahí no hay análisis del jugador. El análisis lo hace el entrenador. Y de hecho muchas veces ni siquiera lo hace. Ya lo ha hecho antes y lo único que hace es exponer las conclusiones o las soluciones. Es decir, esto no es. Para hacer un videoanálisis, bien hecho, lo que tenemos es que hacer que el jugador sea el que piense, el que busque las soluciones. Las encontrará antes o mejor o peor en función de su habilidad, que es algo que irá creciendo y desarrollándose, pero el objetivo principal es que analice, que piense y que busque esas soluciones. Número 1. Y otro error típico que yo he visto mucho, he trabajado también mucho con analistas de vídeo en Barcelona y con entrenadores que hacían videoanálisis. Y un error muy común es directamente ir a preguntas, incluso ya digo, cuando se hace bien y se hace con preguntas, etcétera, y se da tiempo para responder, ir directamente a preguntas del tipo, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué deberías haber hecho, ¿no? En esta situación? Le ponen el corte de vídeo y le preguntan, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué deberías haber hecho? Y esto es saltarnos lo más importante, es ir al final, a la última parte de la toma de decisiones. Debemos empezar siempre por el contexto de decisión, por describir, definir y aclarar el contexto de decisión de esa situación. Y por tanto, la primera pregunta debería ser más bien, ¿qué está pasando aquí? ¿Vale? Aclarar esto en detalle. Es decir, ¿dónde está el balón? ¿En qué zona del campo? ¿Dónde está el rival? ¿Dónde están mis compañeros? ¿Dónde están los espacios? ¿Dónde están las amenazas? A nivel más competitivo también, es decir, ¿qué minuto de juego estamos? ¿Cómo está el resultado? Esos condicionantes son los claves, son muchas veces donde está la diferencia. Y es muchas veces lo que provoca el error en la toma de decisiones y donde tenemos muchísimo más margen de mejora. Debemos empezar por ahí y en muchas ocasiones incluso nos quedaremos ahí porque profundizando mucho ahí no nos dará tiempo a dedicarle tiempo, más tiempo a esos últimos niveles de que podía haber hecho. No pasa nada. Si el jugador mejora en la lectura de ese contexto de decisión, estará mejorando muchísimo. ¿Vale? Eso quiere decir que sabrá centrarse en las cosas importantes, sabrá leer las situaciones mejor y más rápido. ¿Vale? Y esto ya digo, es un error muy común y la parte más importante del análisis, sea individual, por líneas o en el grupo completo, está en ese contexto de decisión. Luego, bueno, hay muchas dificultades, ¿no?, que podéis ir encontrando, no podemos extender mucho más, pero a la hora de aplicar estas cosas, es decir, hay, como hemos dicho, un cambio de rol que generará impaciencia, porque sabéis la respuesta, pero no tenéis que dejar que el jugador la descubra y la diga, dar tiempo necesario a que encuentren esas, o que busquen, como he dicho, estas respuestas. A veces incluso puede haber miedo a perder autoridad, esto es habitual. No hay pérdida de autoridad ni de estatus, ¿vale? Una cosa es el poder y otra cosa es la autoridad. La autoridad, en el sentido de liderazgo, depende más de la capacidad de influencia, no del control de las consecuencias, ¿vale? Que sería el poder. Por tanto, no tiene por qué. La autoridad y el control del grupo depende más de que seamos firmes, de que pongamos los límites claros, no de que preguntemos o estimulemos al jugador en darle autonomía. ¿Vale? Es verdad que es más difícil, pero bueno, para eso hay que prepararse.
Rafael, tenemos una otra pregunta. La verdad, como siempre, todas son importantes. Toda pregunta es importante para ayudarlos y ayudarnos, ¿no? Dentro de la sala. Cuando un jugador lesionado o no convocado lo ponemos a hacer análisis del partido, ¿qué sería lo conveniente? ¿Que nos muestre al equipo lo que vio o solo con el director técnico? En principio, no veo inconveniente en que lo haga con el equipo. A ver, hablamos de análisis y por tanto no hay por qué convertirlo en algo negativo, ¿no? Es decir, un análisis, si queremos por ahí evitar que haya un jugador que se pueda molestar si digamos que alguien, otra persona, además que no es el entrenador, que es un compañero, haga digamos una crítica de su juego, ¿no? Si ha cometido un error, a lo mejor ha tenido consecuencias graves, está bien, ¿no? Ser precavido por ahí y a eso hacerlo, como comentas, en privado, solo con el técnico. Pero la otra manera, si queremos hacerlo de manera colectiva, es limitarlo a una descripción. Eso también es un análisis. Es decir, no pedirle un juicio, si está bien o mal. Es decir, solo qué está pasando aquí, describir lo que hemos dicho antes, entender mejor el contexto de decisión. Ahí ya estamos haciendo un bien al jugador en estimular esas habilidades. Eso sería solo descriptivo, no le estamos pidiendo si, quién tiene la culpa o está bien o mal, ¿no? Esos son juicios de valor, como digo, valoraciones, ¿no? Solo vamos a describir, a analizar, a entender. De nuevo, Rafael, muchas gracias por estar con nosotros. La Federación Panameña de Fútbol siempre abierta para dar charlas de educación e información a nuestros entrenadores, a nuestros padres de familia también a nivel nacional, a nuestras provincias que siempre necesitan reforzar con informaciones para poder generar pues, y transmitir esa información educativa y formativa a nuestros entrenadores. La verdad, de nuevo, Rafael, muchas gracias por estar con FEPAFU Forma y Educa, Departamento de Desarrollo Técnico. Rafael, muchas gracias y la verdad que contar contigo en estas dos salas genera muchas emociones. Disfrutamos de tantas informaciones que nos has compartido y la verdad, gracias Rafael de nuevo por estar con nosotros con FEPAFU A Forma. vosotros, a vosotros, Pacífico, un placer. Hasta luego, muchas gracias.